cuarta prédica de este mes que hemos dedicado a desarrollar esta serie de prédicas acerca de la unción de Cristo. Y hemos visto cómo el Señor, cuando Él declaró que la profecía se cumplía en Él, que Él era el cumplimiento de lo que Isaías había escrito, a partir de ese momento todas estas cosas comenzaron a cobrar una realidad, se convirtieron en la realidad que había sido profetizada. Y el Señor Jesús, luego de que fue bautizado, el primer lugar al que fue una sinagoga y leyó justamente estas palabras, ¿no? Y dice, se le dio el libro del profeta Isaías y al abrirlo encontró el texto que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Eso fue lo que leyó el Señor Jesús y hemos ido analizando cada una de estas partes. Por eso ya vimos que la unción trae libertad contra el espíritu de pobreza, y cuando hablábamos de eso no era solamente pobreza material, sino la pobreza en todos los sentidos que se manifiesta, y que Cristo es la plenitud para nosotros. También hablamos de libertad a los cautivos y a los oprimidos, y todos ese día pudimos ver que hay mucha gente que está cautiva, oprimida por el enemigo, y el Señor es la libertad para ellos porque Él venció al enemigo en la cruz. También vimos la semana pasada, hágame recordar. Es que no está acá, por eso. No está en este pasaje, está en el de Isaías. ¿Se acuerdan? Que a los quebrantados de corazón. Y vimos cómo muchos también cargan con heridas en el alma, en el corazón, y el Señor viene a sanar esas heridas, a restaurarlas. Y hoy vamos a ver en esta cuarta a dar vista a los ciegos. Indudablemente el Señor Jesús cumplió con esta palabra de manera literal, porque creo que una de las sanidades más generales que se ven, más repetitivas, es la sanidad de ciegos, ¿no? Por ejemplo, voy a leer, no les voy a leer el texto, voy a simplemente citar los ciegos que el Señor sanó. Por ejemplo, 2 ciegos en Galilea. Jesús les devuelve la vista a estos ciegos porque empezaron a gritar, Señor, ten misericordia de nosotros, y el Señor fue y los sanó. Había un ciego que estaba endemoniado encima, era ciego y mudo, y el Señor le saca el demonio y recobra la vista y empieza a hablar. Hay un ciego en Betsaida que el Señor lo tomó de la mano, lo llevó afuera de la ciudad y lo sanó de manera progresiva. Recuerdan que le hizo una primera ministración y dice, veo a los hombres como árboles, dijo, ¿no? Y volvió a orar por él y se terminó de sanar completamente. Tenemos el famoso, acá hay una estrella, ¿no? Que es Bartimeo, que hay un montón de canciones, hay un montón de historias sobre la sanidad de Bartimeo. Es el ciego famoso, ex ciego famoso de la Biblia, ¿no? 2 ciegos cerca de Jericó. Esta historia me gusta mucho porque dice que son 2 ciegos que se enteraron que Jesús había llegado, y ellos, como pudieron, llegaron hasta donde estaba Jesús, ¿no? Vaya a saber cómo, pero ellos preguntando, tanteando, sabían que Jesús los iba a sanar y llegaron hasta donde estaba Jesús. Tremenda esa sanidad. Un hombre que fue ciego de nacimiento en Juan capítulo 9, donde el Señor Jesús hace barro con saliva, le unta los ojos y el ciego es sanado. Y después dice que hay muchos ciegos sanados, así de cantidad de gente que venían y traían a distintos enfermos, y entre ellos se cita que había muchos ciegos también, ¿no? Por ejemplo, en Mateo 11:5, Mateo 15:30 al 31, Lucas 7:21-22, son lugares donde están estas sanidades que el Señor hacía como campañas de sanidad, ¿no? Campañas evangelísticas de sanidad. Y allí había gente ciega que era sanada. Pero nosotros vamos a centrarnos en una de estas historias, que es la del ciego de nacimiento de Juan capítulo 9. ¿Por qué? Porque es una sanidad que no solamente el Señor
la habla como algo sobrenatural, misericordioso, una muestra de amor, sino que a partir de la sanidad de este hombre, de este ciego, se gesta o se genera toda una cuestión ahí con los fariseos y todo, y el Señor termina diciendo que Él había venido a sanar a algunos, pero a quitarle la vista a otros. Juan 9:39 lo dice así: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Y vos decís, ¿cómo se entiende este versículo? ¿Cómo que vino para sanar a algunos ciegos, pero para quitarle la vista a otros? ¿A dejar los ciegos a otros? ¿Cómo es? Y no, es que tenemos que entender el contexto de todo el pasaje. Por eso tomé este pasaje, porque en ese pasaje se está hablando de ceguera, pero hay una sanidad de una ceguera natural, física, pero después el pasaje se comienza a tornar en un mensaje hacia los ciegos espirituales. ¿Y por qué son ciegos espirituales? ¿Por qué no pueden ver? La historia es, creo que la conocemos, Juan capítulo 9. Pásenme a la siguiente. Encontramos a este hombre ciego allí y los discípulos le preguntan: Señor, ¿qué hizo o fueron su papá o fue él para que haya nacido así? Y el Señor Jesús le dice: no, ni él ni sus padres. No pecó ni él ni sus padres para que haya nacido así. Algo que era muy común de pensar y que muchas veces es común para nosotros. O sea, está pasando por una mala situación o tiene una enfermedad o lo que sea, algo habrá hecho, un castigo de Dios, algo habrá hecho. Y ya en ese entonces estaba este pensamiento. Y el Señor Jesús, en vez de mirar a este ciego como que, a ver, vamos a buscar el culpable de esta tragedia, el Señor Jesús dice: no, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, para que Dios se manifieste en él y Dios sea glorificado. Por eso siempre que veamos una situación, no le busquemos la culpa, sino más bien veámosla como una oportunidad para que Dios se manifieste. Y luego que discutieron eso, el Señor Jesús se acerca a él y hace el barro con saliva, ¿no? Y ahí le unta los ojos. Una forma totalmente que rompe toda lo que uno podría esperar, ¿no? Que me toque nomás, ¿no? ¿Para qué me va a untar encima con saliva? Y alguno está diciendo: bueno, se me ha dado el ministerio de la escupida. No, hermano. Bueno, si el Señor te dice, no, pero tampoco, queda feo. Pero lo sanó. Dijo, le untó barro los ojos. Fue a lavarse. El Señor le dijo: andá y te lavás. Y cuando se lavó, recibió la vista. Y hasta ahí todo buenísimo, ¿no? Él se alegra. Seguramente en Jesús encuentra a ese que lo ayudó y lo sanó. De hecho, después cuando Jesús lo sana todo, después no lo vuelve a ver hasta después, bastante después. Pero se encuentra con unos personajes llamados fariseos, sacerdotes, escribas, maestros de la ley, que le empiezan a preguntar: ¿y vos? Porque se generó tal repercusión que la gente no se dice: ¿es él o no es él? ¿Es el ciego o no es el ciego? Porque ahora ve, pero ¿era él o no? Y algunos decían: sí, es él, se sanó. Y otros decían: no debe ser otro. Y había un revuelo. Y llegan estos hombres y le empiezan a preguntar: ¿sos vos o no sos vos? ¿No? Y este: sí, pero ¿y cómo? Bueno, y le contó la historia, ¿no? En Juan 9, 15 al 17 dice: también los fariseos, y fíjese esto, volvieron a preguntarle cómo había recibido la vida. No creían. Empezaron a hacer toda una investigación acerca de esta sanidad.
Empezaron a hacer una investigación. Es más, hasta llamaron a los padres. Y los padres dijeron, sí, nació ciego. Como ve ahora no sabemos, pero sí. Y dice, volvieron a preguntarle cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo en los ojos, yo me lavé y ahora veo. Algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. O sea, encima que sanó a alguien, lo hizo en un día de reposo. Qué atrevido. y otros decían, ¿cómo puede un pecador hacer esta señal? O sea, ya lo tildaron de pecador. Y había disensión entre toda esta gente. Entonces volvieron a preguntarle otra vez, al ciego, ¿no? ¿Tú qué opinas del que te abrió los ojos? Y dice, yo creo que es profeta. Y acá se empieza a manifestar algo, hermanos. Porque el que Jesús haya venido aquí y haya hecho milagros como los que hizo, fue un impacto del cielo sobre la tierra. Un gran impacto del cielo sobre la tierra. Pero ¿sabe qué pasa cuando el cielo impacta la tierra? La estructura religiosa se sacude. Cuando algo de Dios se manifiesta, lo religioso se sacude. Y cuando hablamos de lo religioso, no estamos hablando meramente de, qué sé yo, de la iglesia oficial o de prenderle la velita a un santo. No. Lo religioso es un espíritu. Y es un espíritu que hace que la iglesia entre en un sistema, entre en una estructura, entre a tener que cumplir cosas. Ahora lo vamos a ver. En el tiempo de Jesús, lo religioso, este espíritu religioso, legalista, farisaico, estaba representado por estos hombres. Estos hombres que preferían que se guarde el sábado y no ver a un hombre libre y sano. Como lo pasó también al paralítico de Betesda. El Señor lo sanó, un hombre que había estado 38 años ahí postrado, y el Señor le dice, levántate, toma tu camilla, andate a tu casa, ¿no? Y va en el camino llevando contento todo. Aparecen estos personajes que le dicen, no te es lícito llevar tu camilla el día sábado. Y el otro dice, pero el que me sanó me dijo que la lleve. Listo, ya está. En vez de alegrarse por una sanidad, por algo que no era así como común, ¿viste? ¿No? En otro momento estaba Jesús en una sinagoga, sanó a una persona en la sinagoga, era día sábado, y dice, hoy no está permitido sanar hoy, que venga otro día a ser sanado. Como si fuera algo que todo el día pasa. Eso es legalismo, religiosidad, estructura farisaica. Cuando el Señor Jesús aparece, la estructura religiosa comienza a ser sacudida, comienza a ser trastocada, y estos hombres no pueden explicar lo que está pasando. Es que la religión no puede explicar los moveres de Dios. De hecho, algunos no lograban darse cuenta si este era el mismo ciego o no. Para los religiosos se les produjo un gran problema, cómo dar respuesta a lo que es evidente. Si nosotros hemos dicho toda la vida que esto es así, y ahora viene este y nos hace esto. Si toda la vida dijimos que los dones ya cesaron, y ahora viene este y se me manifiesta con dones. Si toda la vida dijimos no, porque Dios ya no sana, ya no hace milagros, y ahora viene este y se manifiesta con milagros. ¿Cómo damos respuesta a eso? ¿Cómo cuestionar lo incuestionable? ¿Cómo juzgar lo que no se puede juzgar? La religión es una estructura armada por los hombres, fruto de querer hacer en la carne lo que solo se puede hacer en el espíritu. La religión es ese lugar donde han querido meter a Dios como si se tratara de una caja, una estructura, y han pretendido decirle a Dios cómo debe obrar. Bueno, Dios, hasta acá. Mira, Señor, hasta acá.
estas otras cosas raras que vos traés, esto de los dones, lenguas y cosas así. No, Señor, acá adentro no. Afuera, en otro lugar. O sea, nosotros pretendiendo decirle a Dios lo que tiene que hacer. Pero la estructura religiosa es eso. Es querer controlarlo a Dios. Es querer decirle a Dios lo que tiene que hacer, pero según lo que a mí me parece. Eso es religión. Pasó con el Señor Jesús, ¿no? Lo cuestionaron, lo persiguieron, lo acusaban de cosas, lo tildaron de pecador, lo acusaron de que lo que hablaba no era verdad. Y él nunca cometió pecado, de hecho nació sin pecado y murió en la cruz sin pecado porque ese era su propósito. Es más, él mismo dijo, yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla, pero a cumplirla como se debía cumplir. Una forma distorsionada de ver a Dios y su obrar traerá ceguera espiritual. La religión, hermanos, trae ceguera espiritual. La religión son vendas en los ojos que nos impiden ver cómo Dios se mueve, nos impiden ver cómo Dios actúa, nos impide ver qué es lo que Dios está queriendo hacer. Los fariseos, con toda esta estructura religiosa en la que estaban, pensaban que ellos eran dueños de la verdad y pensaban que ellos eran dueños de administrar las cosas de Dios, y Dios caminó delante de ellos y no se dieron cuenta. Jesús, Dios hecho hombre, se manifestó, y ellos, que eran los capos de la palabra, de la escritura, no pudieron ver en Jesús a la escritura. Porque, hermanos, y como lo hemos dicho muchas veces, no se trata de que yo le diga a Dios lo que tiene que hacer. No se trata de que Dios se alinee a mi modo, a mi forma, a lo que yo le propongo. Se trata todo lo contrario, que yo me tengo que alinear a lo que Él está diciendo. Un versículo que siempre lo cito y me gusta mucho, dice Isaías 55, 8 y 9. El Señor ha dicho, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. No se trata de que Dios se acomode a mí, se trata de que yo me acomode a Él. No se trata de que los pensamientos míos se acomoden, o sea, Dios se acomode a mis pensamientos, a mis maneras de ver la vida y a mis maneras de existir. Se trata de que yo me acomode a los pensamientos de Él, que son mucho más altos, son mucho mejores. Lo mismo, no se trata de que Dios se acomode a mis caminos, porque a veces nosotros decimos, bueno, Dios, bendecí lo que se me ocurrió inteligentemente. Ingeniosamente se me ocurrió este plan, Señor, bendecímelo. Y Dios dice, pero no, yo no voy a hacer nada. Si eso se te ocurrió a vos. Yo voy a bendecir cuando vos te alinees a lo que yo quiero que hagas, no cuando a vos se te ocurre algo y te mandas a hacerlo. Yo te voy a apoyar y te voy a avalar cuando vos seas obediente a lo que yo te mando a hacer. Pero cuando a vos se te ocurre algo que yo nunca te mandé a hacer, no tengo por qué avalarte. En la NTV este mismo versículo dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, y mis caminos están muy por encima de lo que ustedes pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra,
así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Hermanos, no puedo encerrarlo a Dios en mi manera de pensar, en mi manera de ver, en mi manera de creer. Yo tengo que alinearme a Él. Yo tengo que hacerlo. Nosotros venimos, generalmente muchos aquí, de una concepción cristiana, de una concepción católica básicamente, que nos ha moldeado mucho la forma en que percibimos a Dios. ¿Y sabe qué tiene que pasar con eso? Que tenemos que sacar todo eso y tirarlo a la basura y empezar a conocer a Dios mediante su palabra y la revelación que el Espíritu Santo empieza a traer. Porque si no, nos va a estructurar en una manera de verlo a Dios. Yo me acuerdo cuando era chico me enseñaron a decirle Diosito. Y Diosito, Diosito y Diosito, ¿no? Y cuando empiezo a leer la palabra me doy cuenta que no es Diosito, que es un Dios grande, fuerte, poderoso, creador, que dice que lo llena todo en todo. No es Diosito. Entonces, ¿cuándo empieza a corregirse todo eso? Cuando empezamos a conocer su palabra y el Espíritu Santo empieza a revelarnos la persona del Señor. El fariseísmo, la religiosidad o el espíritu religioso podrían definirse de esta manera, hermanos: como aquella influencia de tinieblas que se opone al Espíritu de Dios y su manifestación, estando éste encubierto en un disfraz de piedad avalado por el cumplimiento de leyes, reglamentos y costumbres eclesiásticas que suponen el único medio de agradar a Dios. Si no lo entiende, después véalo y lo analiza mejor, ¿no? Pero la idea acá es que muchas veces, la religión se manifiesta así. Primero, este espíritu religioso es de tinieblas. Es de tinieblas. Lo que hace es apagar todo lo que tenga que ver con el Espíritu Santo. Es querer controlar a Dios en su mover. Eso es de tinieblas. Por eso este espíritu religioso ha introducido en la iglesia doctrinas como el cesacionismo, que dice que los dones ya no están más, o que los moveres del Espíritu ya no están más, o ciertos ministerios. Y eso, hermanos, es de tinieblas. Ya sé que me voy a ganar varios enemigos si algunos ven este video, pero sé que acá no, ¿eh? Pero, hermanos, los dones están activos. Están activos, todos. Solamente tenés que encontrar cuál es tu don y aplicarlo, como dice la palabra, para edificar a la iglesia. Pero se disfraza también de piedad. Somos todos buenos, ¿viste? Ponen cara de santo. A mí me da mucha gracia, y no, sin burlarme, pero me da gracia cuando veo a algunos representantes de la iglesia oficial y están, y te sigue haciendo cada cosa. ¿Qué está haciendo? Se disfrazan de piedad y pasan todo por el cumplimiento de leyes. Sí, cumplo. Ahí podemos caer también nosotros. Bueno, voy a la iglesia, cumplo el domingo, ya está. Si estás viviendo de esa forma, simplemente con ir a cumplir, te quiero decir que estás ahí de caer en el espíritu de religiosidad. Porque con el Señor no se trata de cumplir, se trata de vivir, experimentarlo, vivirlo cada día. Pero si vas a la iglesia o a las reuniones para ir a cumplir solamente, algo te está faltando. Estás lejos de conocer lo verdadero de Dios. ¿Cómo se manifiesta este espíritu? En Mateo 23 hay un compendio grande y hemos tenido algún taller en algún momento sobre este espíritu. Solamente lo voy a mencionar así rapidito, pero quizás en algún momento hagamos otra vez el taller este.
sobre la manifestación del espíritu de religiosidad, porque el Señor en Mateo 23 le da así, con un caño, a los fariseos y a todos los que están en ese lugar, que se supone que tendrían que ser el ejemplo, y no eran. En primer lugar, dice el Señor, dicen pero no hacen, ¿sí? Decir pero no hacer. Y decían, en la cátedra de Moisés se sientan estos, pero hagan lo que dicen, pero no lo que hacen. Porque justamente enseñan, hablan, pero no hacen lo que enseñan. Una hipocresía total que también se puede dar en nosotros, y esto traigámoslo a nuestra propia vida. Hablar pero no hacer es hipocresía y es religiosidad. Buscar ser visto, estos se paraban en las esquinas, ¿viste? Se ponían a orar y hacían cosas como para que la gente los vea, pero la oración esa no llegaba a ningún lado. Usaban las famosas filactelias y también algunos cordones que se ataban versículos. Las filactelias eran una cajita que se ponían acá en la frente y llevaban rollitos de palabras, versículos. Y dice que cada vez las hacían más grandes, ¿no? Para que se vea lo espiritual que eran. Pero eso no está muy lejos de que andemos con una Biblia Thompson, ¿no? Como haciéndonos mientras más grande la Biblia pareciera más espiritual, y no, la verdad que yo tengo esta Biblia chiquitita. Pero ver, que te vean, miren cómo canto, miren lo que hago, miren lo que, ¿no? Eso también es religioso. Buscar el primer lugar, esto les gustaba estar ahí, ¿no? El primer lugar. No se preocupen los que están acá adelante, por favor. Sino el primer lugar para que te vean, porque siempre en toda fiesta o en toda conferencia, lo que sea, lo que se daba en aquel entonces era como que los primeros lugares estaban reservados para personas importantes. Hacía una diferenciación, cosa que Santiago incluso lo corrige en la iglesia, porque dice, ustedes cuando viene alguien importante lo sientan adelante, pero al que no es importante, o sea, un mendigo, lo sientan allá atrás, ni siquiera lo sientan, que se sienten en el piso, ¿no? Y hacemos esa diferenciación, no. Esto se buscaba en los primeros lugares porque se creían importantes. Provocaban el cierre del reino de Dios. ¿Cómo lo provocaban? Porque enseñaban distorsionado. No entraban ellos, pero tampoco dejaban entrar a todos los que los seguían a ellos. Se afanaban buscando seguidores. Porque si hay algo que el espíritu religioso busca es tener discípulos. Y dice la palabra cuando el Señor habla de este tema. Después lean Mateo 23. ¿Qué van a leer? Muy bien, bien alumno. Mateo 23. Cuando el Señor cita esto, dice, hay una palabra que utiliza allí y es como que peinaban cielo y tierra. Como vieron cuando sacan piojos, ¿no? Peinaban cielo y tierra para conseguir un discípulo. Era gente que quería de alguna manera, porque eso le iba a avalar su ministerio, eso le iba a avalar su persona, tener muchos discípulos. Y el Señor Jesús, fíjense que no, con eso tuvo 12 a los que llamó, pero encima en un momento que tenía muchos, se le fueron todos. Y el Señor le dice a los discípulos de ustedes también, si quieren ir, váyanse. Porque no pasa por ahí. No se trata de cuántos discípulos tenemos. Mi espiritualidad pasa por otro lado y lo que Dios quiere hacer en mí, a través de mí, pasa por otro lado, no cuántos discípulos tengo. Otra cosa, el enfoque en la apariencia, ¿no? Siempre aparentando ser algo que no eran. Y yo puedo por fuera engañarlos a ustedes, hermanos. Por fuera puedo mostrarme muy espiritual, pero ¿y qué está pasando en mi corazón? Esa parte no me la pueden ver ustedes. No, salvo que haya alguno con don de conocimiento y me saque la ficha, ¿no? ¿Qué es el gran temor de mucha gente que dice en esta iglesia hay profetas y vos no sabes que te pueden decir una palabra
Y por último, la tensión entre pasado y presente, ¿no? Porque no, nosotros no somos como nuestros padres que mataron a los profetas. Y hacían exactamente lo mismo. Y como diciendo, si nosotros hubiésemos estado en aquel tiempo, no hubiésemos hecho eso. Mentira, lo hicieron igual. También este espíritu religioso juzga desde el concepto que tiene de sí mismo. O sea, no juzga desde la palabra, no juzga desde el conocimiento de la palabra y desde el Espíritu Santo. Juzga desde lo que a mí me parece. Desde lo que a mí me parece. Entonces juzgo a las personas porque no me gustó cómo se afeitó, no me gustó el color de pelo que se puso, no me gustó. Juzgo desde lo mío, lo que a mí me parece. Eso es religioso. ¿Cuántos han pasado por iglesias queriendo conocer al Señor y los juzgaron y se fueron? Conocí personas que yo en algún momento les he comentado que llegaron a la iglesia cuando estábamos allá en el centro, y llegó una persona y dice, no quería entrar. Le digo, ¿por qué no quieres entrar? Si venís, va a empezar la reunión. No, mira cómo estoy vestido. Pero no pasa nada, le digo. Y esta persona me dice, no, dice, porque fui a otra iglesia y me echaron, me dijeron que si no volvía con saco y corbata, que no vuelva. Qué dolor, qué dolor. Le cerramos a la gente la entrada o el acercarse a Dios por religión, religiosidad. Juzga y critica la libertad de la adoración, ¿no? No, en esta iglesia son muy ruidosas, saltan demasiado, levantan las manos, que se... ¿Y qué? El Señor Jesús, cuando va entrando a Jerusalén, va montado sobre el burrito y la gente gritando y haciendo una algarabía. Era un desorden eso, o sea, si vamos a mirarlo de alguna manera, era desorden. Y ahí estaban los fariseos. Señor, haz que tus discípulos dejen de gritar y decir lo que están diciendo, que no canten. Y el Señor dice, si esto callan, las piedras van a clamar. O sea, va a ser peor, va a ser un milagro, va a ser algo sobrenatural. No, ¿por qué? Pero el espíritu religioso juzga y critica y hace esas cosas. Por eso yo creo que acá no lo tenemos y todos podemos estar en libertad de adorar y de hacer lo que sintamos, ¿no? Tampoco se me van a tirar de allá arriba, pero tranqui, ¿no? Tranqui, pero alabamos con libertad. ¿Qué estabas pensando? Con una roldana, ¿viste? Eso. Y el espíritu de religión persigue y trata de matar la unción. Persigue al ungido y a los ungidos. Persiguió al ungido, a Cristo, y lo llevaron a la cruz. Y persiguieron a los ungidos, que era la iglesia, los discípulos y todos los que se habían convertido, porque todos somos ungidos. ¿Cuántos ungidos hay acá? Amén. No hay un solo ungido, somos todos ungidos. Y los persiguen. ¿Por qué? Porque lo del cielo siempre va a traer un sacudón a la religión. Y el espíritu religioso a los ungidos. Por eso, esta forma de ver la vida y esta forma de ser pone vendas que impiden que veamos a Dios obrar. Impide que veamos a Dios obrar. Por eso, hermanos, no caigamos en esto. No caigamos en esto. Estate constantemente analizando, a ver, porque es fácil a veces darle lugar a este espíritu.
No comparemos lo que nosotros hacemos acá con otro, porque vamos a caer en ese espíritu. Por ejemplo, ¿qué en tu iglesia no hay una Inés que dance? Ah, no, están mal, ustedes no están con Dios, No tienen en su iglesia un guitarrista así que dance también, Y así empezar a decir cosas que son propias nuestras, porque somos una familia y hemos cultivado una cultura muy nuestra, muy nuestra. Y no puedo exigirle a otra congregación que hagan lo mismo que hacemos nosotros. Ahí estaríamos cayendo en una religiosidad. Quiero, avanzando, viendo la historia en la que estamos de Juan, capítulo 9, ver dos puntitos, ¿sí? Un punto es el poder del testigo. Juan 9, 24 al 25 dice: entonces volvieron a llamar, no le están creyendo, volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él le respondió y dijo: si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Wow. Me emociona esto, hermanos, porque te podrán juzgar, te podrán criticar, pero no van a poder hacer absolutamente nada contra tu testimonio. Nada. Podrán decir: no, eso es mentira. Podrán decir: no, estudiate un poco más. Y si vas al mundo y la filosofía de este mundo, te van a dar con todo. Pero no van a poder hacer absolutamente nada contra tu testimonio. Lo que vos has vivido en Cristo, lo que has vivido con Él, la libertad y lo que pasó en tu interior, el momento que conociste al Señor, contra eso no van a poder hacer nada. Yo no sé, dice este hombre, no sé si es pecador, no sé si es pecador o no lo es, pero yo sé una cosa: yo era ciego y ahora veo. ¿Qué me importa lo que dicen ustedes? Es más, después les empezó a hablar a ellos y a decirle: ¿usted qué? ¿No se quieren hacer discípulos y todo eso? Y ya se pusieron, pero ya lo querían pegar al pobre, ¿no? Cuán profundo, mi hermano, es, y la sinceridad de este ex ciego. Ya no le importaba nada. No le importaba si Jesús era pecador o no era pecador. Lo que él sabía era suficiente. Hermano, tu testimonio es suficiente. Algunos buscan tener una experiencia sobrenatural y está perfecto. Otros buscan saber más y conocer más y ser un bocho, una Biblia andando, y no está mal. Pero quiero decirte algo: cuando tengas que hablarle a otro de Cristo, tu testimonio es suficiente. Es suficiente. A veces he tenido más eficiencia contando mi testimonio que dando una clase bíblica. Hay gente que se ha conmovido y se ha querido acercar más al Señor por mi testimonio que porque les enseña la Biblia. Porque lo que pasa en tu interior con Cristo, eso no lo va a poder cambiar nada ni nadie. No lo puede atentar nada ni nadie. Es tu experiencia con Él y eso no tiene comparación. Eso no te lo puede juzgar nadie, eso. Por eso, hermano, tu testimonio es más que suficiente. Cuando te encuentres en algún momento quizás de estar medio bajoneado o medio dubitativo, con algún tipo de duda, pensá ese día que te encontraste con el Señor.
Pensá ese día que cómo estabas y el Señor llegó a tu vida, sacó toda carga, sacó todo, te dio paz, te dio libertad, trajo una nueva manera de ver todas las cosas y te empezaste a sentir tan gozoso, y eso te levanta, es más que suficiente. Para este hombre fue suficiente. Miren, yo lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Debemos hablarle a los fariseos con autoridad, ¿no? Aunque poco conocía, pero eso estaba sustentado por algo real. Hermanos, una cosa es que yo tenga argumentos intelectuales y quiera debatir con alguien con argumentos intelectuales. Y otra cosa es que yo vaya con realidad. Que yo vaya y le diga, mira, dejo los argumentos de lado, le diga, yo viví esto. Y te lo puedo decir porque yo lo viví. Yo sé lo que se siente. Yo sé lo que experimenté. Yo sé el cambio que hubo en mí. Yo sé la libertad que hubo en mí. Yo sé lo que Dios hizo en mí. No necesito, porque a veces vas con argumentos intelectuales y si te encontrás con otro de alguna secta, un testigo de Jehová, un mormón o de cualquier otra secta, y te va a discutir con argumentos intelectuales. Y capaz que va a estar 2 semanas hablando de argumentos intelectuales. Pero vos tenés que decirle, mirá, yo sé, porque yo lo viví, lo experimenté, sé quién es Dios, sé que me sacó del pozo, sé que puso mis pies en roca firme, sé que me ha dado libertad, trajo gozo y alegría en mi vida, paz que no la tenía. Yo sé quién es Dios. Y se termina la charla, porque contra el testimonio no hay nada. Dios quiere que lo conozcamos, pero quiere ser conocido por la experiencia, no porque sepas mucha Biblia. Conocé la palabra, estudiala, llenate de la palabra. Pero si solamente tenés eso y no tenés la experiencia con Dios, te está faltando una parte muy importante. Hay, y esto lo hemos visto en los talleres, en Ginosco, hay 3 fases del conocimiento. Primero, el conocimiento intelectual. Conocimiento donde siempre digo lo mismo, el ejemplo, ¿no? Recibo un papel donde dice detrás de la cortina hay determinada cosa, un auto. Un auto rojo, 4 ruedas, motor 1.6, 16 válvulas, listo. Y me lo aprendo de memoria. Y le empiezo a hablar a la gente. Che, ¿sabés que atrás de la cortina hay un auto así? ¿Pero vos lo viste? No, no lo vi. Pero está, yo sé que está. Porque decidiste creer algo intelectual. Pero nunca lo viste. Pero está, está, yo creo que está. Decidiste creer en eso. La segunda fase del conocimiento es la revelación. Donde, ¿qué pasa? Se corre la cortina. Y entonces ese papelito que te habían dado y en lo que creíste, ahora lo mirás y corroborás que era como lo habías creído. Pasaste a un nuevo nivel de conocimiento que es el de la revelación. Y entonces pudiste comprobar que lo que creías intelectualmente ahora ya lo crees espiritualmente. Es como dice acá. Y el tercer nivel es el nivel de ir y subirme
al auto y manejarlo. Y entonces ahí empiezo a conocerlo en un nivel de experiencia. Experiencia. Algunos han recibido la Biblia, la conocen, pero están en este nivel intelectual. Es una fe intelectual. Han decidido creer, pero no pasan de lo intelectual. Pero ahí el Espíritu Santo tiene que trabajar en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que pasemos al siguiente nivel, que es la revelación, donde empezamos a leer la Biblia y empezamos a corroborar espiritualmente que lo que dice acá es verdad. Y luego pasamos a la parte de la experiencia, donde empiezo a conocer por experiencia. Ya no me la contaron, ahora lo vivo yo. O alguna vez nos se preguntaron: Señor, yo no quiero que me la cuenten, no quiero vivir de testimonios de otros, quiero vivir de mis propios testimonios, ¿verdad? Bueno, ese es el camino que tenemos que ir. Desde acá, que es la fe intelectual, a la revelación, a la fe por experiencia, al conocimiento por experiencia. Dios quiere que lo conozcamos así. No te quedes solamente con que Dios dice, que la Biblia dice que Dios es poderoso. Pasate a la revelación y comprobá por experiencia que Dios es poderoso. No te quedes solamente con que Dios es amor. Pasá la revelación y comprobá que ese amor existe verdaderamente, y pasá la experiencia de recibir el amor de Dios. No te quedes con que Dios es, fiel. Anda a la revelación de que Dios es fiel. Que tu espíritu reciba esa revelación y que después experimentes la fidelidad de Dios. Eso es el camino que todos tenemos que tener, y es como Dios quiere que le conozcamos. Si no lo conocemos así, lamentablemente muchas veces estamos viviendo una religión. Estoy tratando de vivir a Dios en mis fuerzas. Estoy tratando de experimentar a Dios, pero en mis fuerzas. Estoy tratando de cumplir con Dios, pero en mis fuerzas, y no como Dios quiere que lo conozca. Es por eso, hermano, que hay una experiencia que es la que Dios quiere que todos vivamos, y es la experiencia del nuevo nacimiento. Hoy lo hablábamos en Ginosco la mañana. Todos nosotros necesitamos nacer de nuevo. Todos. Espero que cada uno de los que está aquí haya vivido esa experiencia, que es un toque de Dios, es un encuentro con Dios, es una experiencia espiritual. No es que yo decidí hacerme evangélico, no es que yo decidí cambiarme de iglesia, no, tuve un encuentro con Dios que me cambió para siempre. Y eso no es religión, es experiencia. El Señor le decía a Nicodemo, Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede, ¿qué? Ver el reino de Dios. Porque esta es la primera experiencia que necesitamos tener para ver. El que no ha nacido de nuevo no lo puede ver. Y me he encontrado, yo le decía a los hermanos en la mañana, muchas veces situaciones en las que le hace dibujito, le pintás y no la ve. No la ve. Y Dios quiere revelarse y no la ve. Porque necesita nacer de nuevo, necesita encontrarse cara a cara con Dios y tener ese encuentro por experiencia. Necesita ese encuentro con Dios que va a abrir sus ojos, necesita ese encuentro con Dios que va a ser como un nacimiento, va a nacer a una nueva vida en la cual va a empezar a experimentar todo lo de Dios. Fíjense acá, el Señor Jesús lo dice: el que no nace de nuevo no puede ver el reino.
El reino puede estar manifestándose al lado y no lo ve. Y si hay alguien aquí esta noche que todavía no ha vivido esa experiencia, el camino para vivir esa experiencia es que reconozcas que sos un pecador, que has ofendido a Dios, que has quebrantado sus mandamientos, que te arrepientas, que entiendas que Dios te ama, pero no con el pecado, porque por el pecado murió su Hijo. Que lo recibas en tu vida, le pidas perdón y le digas: Señor, quiero empezar una vida con vos, quiero caminar con vos, quiero tomarte de la mano. Y esa decisión, ese arrepentimiento y esa decisión te va a llevar a nacer de nuevo en Dios. Y entonces vas a comenzar a ver y vas a empezar a entender por qué estos locos saltan. ¿Por qué están tan felices? ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué están reunidos hoy acá a esta hora si podrían estar en su casa descansando, ¿no? Porque no nos mueve la religión, no venimos por religión acá. Nos mueve porque hemos conocido a un Dios que nos ama, que nos ha salvado y queremos estar con Él y como familia. De eso se trata, conocer a Dios por experiencia. Por experiencia. Y esa experiencia es el testimonio que te va a mover día a día. Segundo, son dos nomás, eso ya termina. Ceguera espiritual, ¿sí? Propiamente dicha. Como venimos diciendo, la unción de Cristo no es solamente sanar la ceguera física, sino también sanar una ceguera peor, que es la espiritual. La ceguera física para el Señor Jesús era sanar a las personas, pero devolverlos a una vida plena, biológicamente plena, físicamente plena. Pero el Señor Jesús vino a traer vista espiritual, que no cualquiera la tenía. Por eso Él dice en Juan 9:39, que ya lo leímos: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. ¿Por qué? Porque va a haber gente que va a admitir su ceguera. Dice: Señor, no la veo. Y saben que cuando está esa actitud de decirle a Dios: Señor, no la veo, no entiendo, Señor, perdón, ayúdame, esa persona es un candidato a ver. Esa persona que admite que no la ve, que no está entendiendo, que no se las sabe todas, esa persona es un candidato a que Dios le saque la venda de los ojos. Ahora, cuando se presenta esos otros que se la creen toda, que dicen, como ya se sabe en la Biblia, de tapa a tapa, dicen: yo ya acá, a mí no me tenéis nada que enseñarme, yo ya sé cómo funcionan las cosas, yo sé que Dios no es, esto no lo hace, esto tampoco, y ya le empezaron a decir a Dios cómo se tiene que mover. Esos son cegados. Son cegados. Porque la actitud del espíritu religión es una actitud de orgullo, de vanagloria. Y el Señor a los orgullosos los resiste, pero da gracia a los humildes. Y a ellos les hace ver, a los humildes les hace ver, pero no a los orgullosos, no a los que se la creen y a los que se creen superiores como eran los fariseos. Vemos en la palabra a los fariseos que es la parábola, ¿no?, del fariseo y el publicano. El otro estaba, dice, oraba consigo mismo, dice la palabra. Ni siquiera es que oraba con Dios, oraba consigo mismo. Gracias, Señor, porque no soy como este publicano, porque yo, ¿no? Y se tiraba flores a sí mismo. En cambio, el otro publicano decía: Señor, sé propicio a mí. Lo único que decía. Y bajó, dice, justificado
y el otro no. Porque Dios resiste a los soberbios y el espíritu religioso es soberbio. Se la cree. Hay un refrán popular que todos lo conocemos que dice: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y los religiosos no quieren ver por más que tengan la evidencia delante. Estos fariseos tenían gente sanada, liberada, con tremendos milagros delante de sus ojos, pero preferían no creer, no verlo. Y el espíritu religioso es eso. Te ciega, porque como eso no entra dentro de tus estándares, dentro de tu cajita, prefiero negarlo. Admitir ceguera espiritual no es muestra de debilidad. Justamente esta sinceridad redundará en un gran beneficio, porque el reino de Dios lo va a comenzar a ver. Ahora todo el que se la cree va a ser cegado, hermano. Todo el que se la crea. Por eso siempre tenemos que permanecer con un espíritu humilde, un espíritu de que no lo he alcanzado todo, un espíritu de que no me las sé todas. Con respecto a Dios, ¿quién sabe todo? Si tenemos un Dios tan grande, tan abundante, tan pleno, es la palabra de Pablo hablando de la sabiduría de Dios nomás. Solamente la sabiduría de Dios dice: insondables son sus conocimientos. Como que no hay manera de llegar a conocer todo. Y solamente hablaba de la sabiduría. ¿Qué más si tuviéramos que hablar de su poder, de su persona y de todo lo que es Dios? No creas que te las sabes todas. Nadie sabe todo de Dios. Todos estamos en el proceso de avanzar, crecer y conocerlo un poquito más cada día, pero con un espíritu humilde. El espíritu humilde, el que está dispuesto a cada día decir: Señor, no me la sé toda, enséñame un poquito más. Ese va a recibir, ese va a ver un poco más. A ese se le van a quitar los velos y va a ver un poco más de Dios, porque con su corazón humilde está declarando que no se las sabe todas. Por supuesto que, y muchas veces nos ha pasado, por quizás un espíritu religioso, hemos desechado gente que venía de parte de Dios. Y nos puede pasar al revés, que aceptemos gente que no era de Dios. Pero eso se corrige básicamente con una vida espiritual madura en la cual tengamos discernimiento para darnos cuenta qué es de Dios y qué no es de Dios. Si somos maduros, si crecemos en el Señor, nos vamos a dar cuenta. Pero necesitamos avanzar y creer que Dios quiere abrir nuestros ojos. Quiere abrir nuestros ojos. Cierro con este versículo. Por favor, ponle lo siguiente. Apocalipsis 3:18. La iglesia de la Odisea, una iglesia que se la creía. Para que seas realmente rico, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego y vestiduras blancas, para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio y podrás ver. Una iglesia que creía que no necesitaba absolutamente nada. Una iglesia que se creía rica, que no tenía necesidades, tenía las mejores vestiduras y como ellos fabricaban en la ciudad un ungüento de colirio también, muy caro y que se vendía,
ellos dicen, nosotros tenemos una visión perfecta. Pero el Señor no puse el versículo que les dice antes, que le dice, tú dices que eres esto, pero eres un miserable, ciego, desnudo. No se la mandó a decir con nadie eso, se la dijo él mismo. Y le dice, ¿querés realmente ser rico? Comprá de mí oro, y oro refinado en fuego. ¿Querés vestirte bien realmente? Vestite, pero con las vestiduras que yo te quiero dar. ¿Querés ver realmente? Comprá de mí colirio y vas a poder ver. Y Dios quiere, hermano, en esta noche animarte a que encuentres en Él la sanidad a toda ceguera. Que en Él corrijas tu visión, tu modo de ver. Que en Él encuentres esa capacidad de ver lo que es de Él. Que en Él encuentres la sanidad a esa ceguera espiritual que quizás puedas tener y por lo cual no encontrás o no te das cuenta de las cosas de Dios. Dios quiere en esta noche sanar tu vista para que veas como Él quiere que veas. Para que ya no juzguemos como a nosotros nos parece. Dios quiere que veamos y que seamos libres de este espíritu de religiosidad, de este espíritu farisaico, de este espíritu legalista. Dios quiere que seamos un pueblo, una iglesia que ve, que no tiene problemas de ver lo espiritual. Amén. Pueden pasar los músicos. Vamos a orar. Póngase de pie y vamos a tener un tiempo de oración. Señor amado, en el nombre de Jesús, gracias, papá, por este tiempo de tu palabra. Gracias, Señor, porque mirando toda esta serie, Señor, vos hablás en cada una de estas cosas de libertad. Y hoy hemos visto, Señor, que hay una ceguera que es producida, Señor, por un espíritu que es el espíritu de la religiosidad, del legalismo. Y queremos, Señor, que eso no esté en nosotros. Queremos ser libres de este espíritu, Señor. Queremos ser libres de un espíritu que nos impida verte como querés que te conozcamos. Queremos, Señor, ser libres de todo aquello que distorsione lo que vemos de ti. Libres de todo aquello que distorsione lo que vos has preparado para nosotros y en lo que querés que andemos. Queremos ser libres de una ceguera que no nos deja verte. Haznos libres de esta religiosidad. Ayúdanos, Señor. Hoy venimos aquí a decirte, Señor, que no las sabemos todas. Que somos conscientes de tu grandeza, de que sos un Dios grande, majestuoso, pleno, inmenso, infinito. Y no sabemos todo de ti. Nos has dejado tu palabra para que te conozcamos. Y has revelado por medio de tu palabra tu persona, pero llévanos a esas profundidades en ti, Señor, donde te vamos conociendo y tu palabra se va haciendo real. No es solamente que lo sé intelectualmente, sino que ya lo experimento, lo vivo.
Llévanos, Señor, a esa experiencia que abre nuestros ojos a verte a ti y a ver lo que estás proponiéndonos de aquí en adelante. Abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos. Queremos verte. Queremos conocerte. Pon ese colirio que quita toda ceguera que la religiosidad o que otras cosas han ido poniendo. Ayúdanos a verte en toda situación, Señor. Ayúdanos a verte y que no estemos ciegos en esas situaciones donde comenzamos quizás a temer, a dudar. Ayúdanos a verte ahí, Señor. Ayúdanos a verte como sos. Ayúdanos, Señor. Abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos. Siga orando y hoy el Señor en algo te habló y te quiere meter ahí en una conversación sobre eso. Ora un momento con Él.